En este video se presenta el proyecto de un brazo robótico de 6 grados de libertad para la materia de robótica. Por medio de un código, este brazo robótico se utilizará para demostrar el método de cinemática directa. En cuanto a mecanismo y esqueleto del brazo, su estructura está hecha de chapa metálica y cuenta con las mismas características de un brazo humano, lo que sería hombro, brazo superior, codo, brazo inferior, muñeca y mano, que en este caso, por supuesto, es una pinza. En cuanto a componentes eléctricos electrónicos, comenzaremos con el más importante, que son los servomotores digitales DS3218. Estos servomotores son de gran fuerza de reacción, lo cual nos genera un gran torque y operan en un rango de 0 a 270 grados. Con el fin de evitar choques entre estructuras y componentes, por medio de código se limitaron a que solo operen de 0 a 180 grados. El microcontrolador es un Nano montado Nano IoT 1.0. Esto para optimizar y agilizar las conexiones. Por supuesto, el Nano se energiza por medio de la computadora y este mismo alimenta la lógica del PCA 9685. El PCA 9685 es un chip controlador PWM con comunicación I2C, ideal para expandir salidas PWM de un microcontrolador. Se utiliza para controlar dispositivos como servomotores, diodos LED, motores, entre otros. Los servomotores de S3218, al ser un servo de altas exigencias, no alcanza a ser suficiente el voltaje y amperaje que nos da el Nano a través de la computadora, por lo que se requiere de una fuente de alimentación. La fuente de alimentación que se implementó en este brazo es una conmutada y regulada, la cual le entran 110 volts de baja tensión y 220 volts de alta tensión. De salida nos da 6 volts y 20 amperes, lo cual es más que suficiente, ya que estos servomotores en un caso extremo pueden llegar a exigir 2.5 amperes, que al multiplicar esta cantidad por 6 servomotores nos da un total de 15 amperes. A este brazo robótico se le implementó una caja de fusibles para proteger cada servo de manera independiente. La caja cuenta con 8 sockets para 8 fusibles y opera con un gran rango de voltaje nominal de entrada y de salida, ya que se implementan en numerosos proyectos, prácticas y áreas. Aquí vemos los primeros cables, quienes están conectados a la corriente alterna para energizar la fuente. Vemos otros dos cables que vendrían siendo las salidas de la fuente de alimentación. Esta fuente cuenta con 4 salidas, 2 negativas y 2 positivas. El cable negro que tiene la terminal roja es el que está conectado a la caja de fusibles. Esta caja de fusibles se va a encargar de conectar cada cable rojo de cada servo y el cable negro con la terminal negra vendría siendo el común para todos los componentes, ya que todos deben de tener la misma referencia común. Todos los cables marrones de cada servo, o sea, la tierra de cada servo, se manda a este común, o sea, el cable negativo que se conecta a la fuente. Y por medio de una terminal se logró esta conexión que como podemos ver, el extremo es el calibre 12 y el otro extremo, o sea, es decir, la unión, son los cables DuPont, tanto de los servos como el del Nano. La tierra del PCA 9685 se conectó a la tierra del Nano, el cual también se conectó al común de la fuente de alimentación. En cuanto a los cables naranjas de los servos,
Estos se conectaron a cada canal, es decir, a los pines PWM del PCA9685, el cual lo controla el nano. En términos de robótica, los componentes de su estructura son 6 eslabones, 6 articulaciones y su efector final, que vendría siendo la pinza, pero esta no se considera en la cinemática directa, ya que no tiene un impacto en el sistema global. En la cinemática directa básica, el quinto y el sexto servo son secundarios en caso de que solo se desee calcular la posición del efector final. Pero si se necesita conocer la orientación específica de la pinza, como por ejemplo para manipular un objeto, pues ahí sí se debe de considerar el quinto servo, que sería la muñeca, es decir, el servo que rota el efector final. Definiendo el sistema de coordenadas, se estableció de manera estándar y globalizada que Z sería el eje vertical en el cual rota de manera principal todo el brazo, X el eje horizontal en el cual rotan las articulaciones, y Y la dirección perpendicular al piso de XZ, ya que este, por supuesto, es un brazo perpendicular al piso. Mostrando el sistema de coordenadas con una pluma, podemos decir que Z es para arriba, el cual es el eje en el que rotan el primer servo y el quinto. X, el cual es el eje horizontal, y en este eje rotan las articulaciones de los brazos, brazo superior, codo y brazo inferior, y Y, como habíamos dicho, perpendicular a X y Z, es decir, es el eje que calcula cuánto sube y baja el brazo. Otra manera de mostrar este brazo puede ser mediante un diagrama de cuerpo libre en su estado de reposo, con todas las fuerzas y momentos considerados. Este es el diagrama de cuerpo libre, donde Fg son las fuerzas gravitacionales que actúan hacia abajo de cada eslabón, y Fr las fuerzas de reacción, las cuales son ejercidas por las articulaciones para mantener el equilibrio del brazo, y M los momentos, que son los torques generados. Empezando ahora sí con el tema de cinemática directa, empezamos con la tabla inicial de parámetros de Dennavit-Hartenberg, basado en la configuración del brazo robótico, el cual, como habíamos dicho previamente, posee 6 eslabones: la base, el hombro, el codo, la muñeca, el pitch y el rol de la muñeca. El pitch vendría siendo la conexión entre la muñeca y el brazo inferior, y el rol, quien hace rotar la pinza, donde A es la longitud de los eslabones, alfa, ángulos que hay que rotar respecto a X, D, distancias o desplazamientos, y teta, ángulos respecto al X. Y algo que me faltó aclarar es que las distancias o desplazamientos son a lo largo de Z. Y determinando distancias horizontales y verticales, nos queda la siguiente tabla con parámetros de Dennavit-Hartenberg. Bien, y pasamos ahora al código de cinemática directa para implementar este método al brazo robótico.
Dentro del código incluimos las librerías de cableado del PCA 9685 y de funciones matemáticas. Inicializamos el PCA 9685 en esta línea de código. Configuramos los servos en el arreglo de servo channels. Ingresamos el número de canal que estamos utilizando para cada servo. En este caso es 0, 3, 8, 11, 12 y 15, ya que se conectaron de esta manera para que la manipulación y gestión del PCA 9685 sea un poquito más óptima. Como ya se había dicho, se limitaron la operación de los servos. En este caso se muestran como ticks. Más adelante estos ticks serán convertidos a grados, pero en el monitor serial. Que en realidad se van a ingresar los ángulos y estos serán convertidos a ticks, más bien interpretados. Para que el brazo robótico luzca de manera completamente vertical, es decir, la posición de reposo, se definieron estos ticks, los cuales nos permiten ver y posicionar al brazo tal y como lo vimos hace un momento. Luego tenemos las respectivas dimensiones del brazo robótico, variables para almacenar los ángulos actuales. Dentro del setup inicializamos la comunicación serial, el método para generar una señal analógica a partir de una fuente digital, y definimos la frecuencia de 50 Hz para los servos. Inicializamos los servos en posición de reposo, mandamos un print para mostrarlo en el monitor serial, utilizamos el ciclo for para lograr el posicionamiento de reposo, es decir, la posición inicial, ya que a partir de esta posición se harán los respectivos movimientos al ingresar los ángulos. Y mandamos un mensaje informando que los servos están inicializados y pedimos que se ingresen los ángulos deseados de acuerdo al formato que se presenta. Dentro del loop, por medio del if, detectamos la entrada desde el monitor serial, leemos el comando ingresado y, como se había mencionado anteriormente, se interpretan los ángulos ingresados. Verificamos si la entrada es válida por medio de un if. En dado caso de ser sí, se mueven los servos a las nuevas posiciones y calcula y muestra la posición del efector final. Y en caso de que no se hayan ingresado los ángulos correctamente, mandamos el mensaje de error, la entrada válida, y que la manera correcta de ingresar los 6 ángulos, ya que son 6 servomotores, van separados por espacios. Procesamos la entrada del monitor serial. Como ya habíamos mencionado anteriormente, los servos tienen un rango de operación de 0 a 270 grados, pero para este proyecto los limitamos de 0 a 180 grados. Pero más en específico para este proyecto vamos a trabajar grados negativos y positivos, es decir, desde menos 90 a 90, que sin tomar en cuenta los signos, si sumamos nos da 180 grados. Convertimos los ángulos a ticks por medio de mapeos.
Algo crucial que se tiene que hacer con este brazo robótico, de acuerdo a los servos que tiene, es que se debe controlar la velocidad de los servos, ya que son muy fuertes y tienen un gran torque, por lo que no generar movimientos bruscos es lo mejor que se puede hacer. Y vemos también que vemos condiciones sobre servos 2 y 3, y esto es porque este brazo cuenta con varias articulaciones, y si se rotan todas en el mismo sentido, puede generar un choque con la pinza o entre los últimos componentes del brazo. Y para solucionar este problema, solo basta con condicionar el servo 3 y 2, el cual la condición consta de que estos dos servos deben de tener una rotación opuesta. Luego movemos un servo uno por uno suavemente hacia la posición deseada, controlando desde luego la velocidad del movimiento. Y para calcular y mostrar la posición del efector final, hacemos las respectivas ecuaciones cinemáticas e imprimimos los resultados de todas las ecuaciones y cálculos. Y bien, voy a cargar el programa al nano para realizar el primer movimiento. Los ángulos que voy a ingresar son 45 para el primero, 45 para el segundo, menos 45, menos 45, 90 y por último 90. Recordemos que este es el último ángulo que se manda a la pinza. Esto no tiene una repercusión de manera globalizada en la cinemática, aparte de que la pinza está muy limitada en cuanto a grados de libertad, por lo que para abrirla se ejecuta con 90 y para cerrarla con menos 90. Así que bien, esos son los valores y procedemos a cargar el programa. Bien, ahí lo tenemos. Vamos a revisar lo que nos arrojó el monitor serial, y ahí vemos posición del efector final y nos da las coordenadas. Pero para terminar quisiera aclarar un pequeño error, y es que no afecta en la cinemática ni en los cálculos ni nada, pero en realidad para abrir la pinza se ingresa menos 90 y para cerrarla 90 grados positivos. Yo en este caso ingresé 90 positivos y se abrió y se cerró, y fue por lo mismo, invertí los grados. Pero realmente pues esto no afecta, simplemente es para abrir y cerrar la pinza. Y el enfoque de este proyecto es simplemente conocer la posición del efector final, no manipularlo, y como por ejemplo manipular un objeto, ya sea cargarlo o desplazarlo.